En esta presentación se señalarán algunos temas sobre las complejas estructuras de montaje simultáneo y multicapa, ya pensadas por Eisenstein, el teórico ruso de los años 20, 30 y 40, entonces ya pensadas por Eisenstein en su teoría, y el uso de estas construcciones en el cine contemporáneo, facilitado por la tecnología digital. Estas son consideraciones relativamente iniciales sobre un tema para mí intrigante y fundamental para pensar el montaje cinematográfico. De mi punto de vista, el desarrollo tecnológico posibilita avances en el lenguaje cinematográfico que de alguna manera siempre se han dado dentro de una tradición cultural y una perspectiva histórica de la producción cinematográfica. No voy a llegar mucho para atrás, pero me gustaría hablar un poco de Orson Welles cuando dirige Ciudadano Kane, 1940. Él ya estaba produciendo un cambio importante en la tradición narrativa y de representación de Griffith, a favor de un camino que se podría decir va del naturalismo al realismo. En Orson Welles tenemos la impenetrabilidad de los personajes, el relativismo de la mirada, la idea de que todo depende del punto de vista de la mirada, que puede ser parcial y relativo, en lugar de la visión única del modelo Griffith, la mezcla de estilos, desde el periodismo documental al expresionismo, la noción de fragmentación, la película formada por bloques narrativos y secuencias independientes, la preocupación por registrar el tiempo interior de la acción en su totalidad, el plano secuencia, el despliegue de dos acciones diferentes en un mismo plano, la profundidad de campo, la narrativa en espiral, cerrándose en un círculo en oposición a la linealidad teleológica de causa-efecto. Bueno, yendo un poco más adelante, Godard es otro cineasta que desarrolla varias posibilidades de lenguaje ya previstas en Orson Welles. La fragmentación, que luego se revelaría como la búsqueda de una nueva unidad, el relativismo y la parcialidad en la mirada, una ruptura con la teleología, la fenomenología, la simultaneidad, la noción que la realidad se hace en capas. Todos los conceptos que se opondrán directamente al modelo narrativo griffiano. En esta oposición, Godard redescubre a Eisenstein y a Bertov. Él es en muchos sentidos una síntesis de Eisenstein en el montaje de los íconos modernos y de Bertov en la forma de mirar. Con la aparición de nuevas tecnologías, se amplían los recursos para practicar y desarrollar nuevas formas de realismo o, si queremos, de realidades. Peter Greenaway, al lado o después de Godard, es uno de los que intentaron establecer, por ejemplo, la narrativa en simultaneidad. La lectura, visualización de una película no solo se procesa en el nivel plano de horizontalidad, sino también en la profundidad y en la verticalidad. Como ejemplo, cito dos películas de Greenaway, el Prospero's Book, el libro de Próspero, no sé cómo se llamó en español, 1991, donde trabaja con la superposición de encuadres multicapas en la profundidad. Algo similar a lo que hizo Méliès al principio de la historia del cine, que también trabajaba en multicapas. Y la otra película, Pillow Book, el libro de cabecera,
1996, donde se abren ventanas dentro del marco en una concepción que podemos definir como vertical, con la acción en cada una de las ventanas desplegándose simultáneamente. La narrativa se desarrolla en una nueva dimensión temporal y espacial, donde los conceptos de simultaneidad y montaje multicapa adquieren una importancia fundamental. Cada realidad por mostrar está compuesta por múltiples capas. Tenemos la fusión, síntesis de varias acciones sucediendo simultáneamente. Todo al mismo tiempo, aquí y ahora. Al mismo tiempo, superpuestos. Vemos planos generales y detalles de la misma escena. Ventanas que se abren para comentar la escena o introducir otra. Mezcla de hechos que tienen lugar al mismo tiempo, acercándose cada vez más al proceso que desarrolla nuestra mente para registrar los hechos. Nuestra mente es capaz de grabar simultáneamente miles de imágenes y sonidos. Y tendemos a priorizar lo que determina nuestro foco de atención según el momento. Cada vez más, las nuevas técnicas permiten que el cine avance de manera similar, alcanzando lo que quería Eisenstein cuando dijo que el cine debe ser la materialización del pensamiento en movimiento. Para ello, Eisenstein propone complejas estructuras de montaje que serán rescatadas por la tecnología digital. Al resaltar los conceptos de simultaneidad y multicapa, es interesante reflexionar sobre lo audaz y radical que fue Eisenstein al imaginar la aplicación de estos conceptos a su proyecto no realizado de Glass House, a la casa de vidrio. Empezó a pensar este proyecto en 1926, cuando en un viaje a Berlín para el estreno del acorazado Potiomkin en 1925, observó el uso excesivo del vidrio en las nuevas propuestas arquitectónicas que estaban desarrollando arquitectos como, por ejemplo, Bruno Taut, que construyó la Glass House, un pabellón de cristal con cúpula de cristal multifacética, en 1914. Walter Gropius, que fue el futuro director de la Bauhaus, y que diseña una fábrica modelo con fachada de cristal en 1911. Y Mies van der Rohe, que hizo un proyecto de una torre de cristal en Berlín en 1921. También Eisenstein visita el plató de la película Metrópolis, película de 1927, de Fritz Lang, que se estaba preparando para el rodaje y queda impresionado por los decorados, especialmente los rascacielos de vidrio y acero, réplicas de lo que Lang había visto en Nueva York. En cierto modo, el proyecto La Casa de Vidrio es una respuesta a lo que había visto y es su crítica a la utopía de la reestructuración social y la integración espacial que buscaba la arquitectura de vidrio frente a la opacidad de las relaciones humanas y sociales. Una combinación de cuestiones políticas y visuales fueron la base de los proyectos arquitectónicos, que saltaban al vidrio como parte fundamental de lo que sería una nueva relación con el mundo, una nueva utopía. Para Eisenstein fue una oportunidad para continuar su reflexión sobre una teoría del montaje cinematográfica y experimentar con nuevos elementos del lenguaje. Cuando le invitan a ir a Hollywood en 1930, es el primer proyecto que ofrece a la productora Paramount, tras firmar el contrato de trabajo. Pero no pudo terminar el guión a pesar del entusiasmo de Charles Chaplin por la propuesta. Sus notas demuestran que tenía un bloqueo psicológico inexplicable. Eisenstein no era una persona fácil, por lo que parece, y creo que en sus escritos y en sus películas vemos eso.
Además de los problemas de producción que generaba un proyecto atrevido como este y que no se ajustaba al estándar del cine de Hollywood. El proyecto de la película aparece en las notas de trabajo escritas en 1927 y 1928, en la que Eisenstein propone la realización de una película cuya escenografía estaría compuesta por una casa con paredes, piso y techo de vidrio, subvirtiendo la lógica del plano y el montaje al mostrar el escenario, objetos, personas y eventos al mismo tiempo, simultáneamente y en el mismo espacio debido a la transparencia de las paredes. La estructura de la casa cumpliría con los estándares arquitectónicos habituales. La transparencia de las paredes no sería tomada en cuenta por los habitantes, que continuarían con sus acciones diarias sin preocuparse por sus vecinos. Con eso se instituirían nuevas relaciones sociales, donde la división entre lo público y lo privado dejaría de existir. Él escribió 3 versiones del guión, cada una con varios eventos. La primera versión es más experimental. Una cámara ascensor se mueve entre pisos, observando y mostrando simultáneamente múltiples puntos de vista y diferentes ángulos de los hechos. Personas y objetos flotando en el espacio. Un piano de cola, una bañera, muebles, una caja fuerte, un tigre, un boxeador, bailarines de teatro de revistas, niños, una serie de cosas. El vidrio no es solo para la transparencia. Su uso también es importante para crear efectos ópticos. La transparencia de la casa representando un nuevo espacio cinematográfico. Eisenstein consideró esta versión una comedia de situaciones. En la segunda y tercera versiones, él incluye la mirada de personajes y no solo de la cámara observadora. Un poeta, una especie de mesías que quiere abrir los ojos a la gente, pero que se vuelve loco con lo que ve. El arquitecto de la casa, que es el constructor de la casa de cristal, y un robot que al final hace volar la casa. El conflicto se da porque cada personaje tiene su propio punto de vista, su propia mirada. Se desarrollan varias historias simultáneas. El divorcio de una pareja, crímenes, un ahorcamiento, suicidio visto por una pequeña multitud que está fuera de la casa, una mujer que engaña a su marido dentro de la casa sin que él se dé cuenta. Los dibujos que acompañan el texto del proyecto nos dan la dimensión visual de su propuesta. El conflicto entre lo privado y lo público generó tensiones que culminaron en una explosión donde, según uno de los finales propuestos para la película, la casa sería destruida por el robot que simbolizaría el nuevo hombre. Por lo que aparece en las notas, este robot podría ser el propio arquitecto disfrazado. Aquí ven el ahorcamiento y las personas viendo todo esto. Y aquí es el punto de vista de un gato, viendo la discusión de una pareja. Y bueno, una cantidad de otras cosas. Ahí está las calles, porque él hace ese juego entre lo que está dentro de este edificio y lo que está afuera de este edificio. Es en un ensayo cinematográfico sobre las posibilidades del cine, el espacio cerrado se rompe y los límites de la visión se disuelven. Una nueva dramaturgia visual, al mismo tiempo que una crítica de la arquitectura moderna, donde el vidrio se usaba mucho y para él sin preocuparse, pero por el ser humano. Pero más allá de la crítica de la arquitectura, lo interesante de abordar es el uso del lenguaje cinematográfico para construir narrativas donde se mezclan forma y contenido. Este proyecto nos permitirá comprobar su intuición y casi premonición respecto a la necesidad de un aparato técnico más avanzado
que permita, como él mismo dijo, buscar nuevos puntos de vista, nuevos marcos, nuevas interpretaciones. Eisenstein tenía clara la dificultad de la producción, pues filmar el desarrollo de esta narrativa requeriría la superposición y simultaneidad de acciones en una misma espacialidad. Imágenes que solo se pueden producir si la casa fue construida para ser utilizada como escenario para el rodaje, ya que en ese momento no había recursos tecnológicos para realizar esta idea. Mientras estaba en Hollywood, hizo contacto con una fábrica de vidrio, pero al final el proyecto fue abortado sin muchas explicaciones y, según dijo el propio Eisenstein, la cancelación del proyecto fue un misterio incluso para él. Imagínense Hollywood involucrada en un proyecto de tamaña complejidad y experimentación. Los avances tecnológicos, especialmente en lo que respecta a la digitalización de imágenes y la aparición de diversos efectos y software de edición digital, están dando respuesta a sus inquietudes. De alguna manera, la propuesta de hacer estallar los límites creados por las paredes y techos para lograr la máxima transparencia, para trabajar múltiples acciones simultáneamente, se aplica en la película Dogville 2003 de Lars von Trier. La casa no es de vidrio, simplemente no tiene paredes, por lo que la transparencia es completa. Solo hay marcas en el piso que delimitan los espacios, las acciones son múltiples y simultáneas. Con el proyecto de la casa de vidrio, esta película propone la desconstrucción total del espacio y la ruptura de barreras físicas. Todo sucede en el mismo espacio, en el caso de Dogville. La gente hace de cuenta que no ve lo que está sucediendo. La cámara está siempre en movimiento, los cortes son en planos en movimiento, creando un sentimiento de angustia en el espectador. Si por un lado la inexistencia de muros propone la idea de romper fronteras, por otro, el movimiento de la cámara dirige la mirada del espectador, dirigiéndola y limitando su visión, creando un conflicto entre el público, la acción, y lo privado, la mirada del espectador, creando tensión, mucha tensión. La banda sonora es diegética y sincronizada. Los ruidos son diegéticos, incluso mismo que algunos elementos de la escena no existan realmente. Por ejemplo, el ruido de las puertas invisibles. Este uso de la banda sonora nos remonta a Eisenstein y al concepto de montaje vertical. La fuerza artística que se produce en la correspondencia entre imagen y sonido que, en su totalidad, llega al espectador a nivel de sensaciones, buscando una sincronización interna que permita la fusión entre la imagen y el sonido. Trier nos ofrece una experiencia sensorial y emocional muy cercana a la propuesta de Eisenstein de que el cine es emoción antes que razón. Es posible identificar cómo las ideas y reflexiones de Eisenstein siguen vivas hoy y cómo la reflexión teórica puede ser el resultado de una práctica. En su caso, la experimentación resulta en una teoría del montaje cinematográfico, la más importante que existe. Montaje concebido no solo como una forma de efectos, sino sobre todo como una forma de expresión y exposición de ideas. La historia es cíclica. Las posibilidades del lenguaje vivido en el pasado se retoman en el presente. El uso de multicapas, recordemos otra vez a Méliès, y la simultaneidad forman parte de la historia del cine. Y hoy la digitalización de imágenes y sonidos y los equipos que están a nuestra disposición nos ofrecen una gama de posibilidades de experimentación formal y narrativa ya previstas en algunas teorías y realizaciones y posibles de llevar a cabo en toda su complejidad creativa. Quería mostrarle 2 minutos de una secuencia de la película de Lars von Trier
para aquellos que la vieron acordarse un poquito y las que no la vieron para que tengan una idea y después la vayan a ver. Everybody was really against any changes to Grace's working conditions at all when the subject occasionally came up in conversation. Oh, Ben had declared in sympathy that he wouldn't accept any more work than before, and Grace was grateful for that. Even if he was a bit drunk when he said so. Busy minutes became busy hours, and busy hours became busy days. And irrespective of whether they thought the idea of increasing Grace's services had any fairness and justification to it or not, it didn't seem to make anyone any happier. More to the contrary. Oh, Grace, you have to be more careful. I mean, Liz wasn't very careful either, but she didn't break our glasses. I think you need to understand that Mr. Henson works very hard to grind off any traces of the moles, and it makes the glass weak. I thought you knew that. It won't happen again. Of course, I'll pay for it. Well, no, of course not. You don't have to pay us for it. I mean, we'll get over it. And off she went again to keep her appointment with Chuck, to free the last tree trunks from the grass in order to keep the ever-busy mice away. She was in a hurry and took the shortcut between the gooseberry bushes, only to be brought up by a shout. Grace. Yes. Oh. I didn't see that you just raked the path. I'm sorry. It isn't that I just raked it. The idea is people to pass around the bushes completely. I prefer it that way, as you should know. I thought that these chains were put up to make a path between the bushes. They were put up there to protect the bushes. It's not supposed to be a pathway. But everyone goes this way. Yeah, that's right. They've been living here for years. You haven't been here that long. Are you saying that I'm less entitled to use the shortcut because I haven't always lived here? Of course not. No, I just thought it pleased you to be here, that's all. Go on. It's all right. I'll see you this afternoon. And I'll rake those bushes like they've never been raked before, I promise. Gracias, María Dora. La verdad que aproveché mucho lo que nos contaste porque, bueno, con Javier venimos haciendo una experiencia cruzada de trabajo entre escrituras y edición o montaje, y particularmente en los 2 últimos años hemos estado trabajando con el video 360, ¿no? Como con este espacio total para el relato, porque desde el punto de vista de la escritura nos hace reformular cómo plantear el guión cuando tenemos que plantear un guión hacia 4 o hacia 6 lados, dependiendo el relato, y al mismo tiempo pensar que hay una situación ya no solo de elección de edición, de corte por parte del editor, sino por parte de aquel que está haciendo la experiencia, ¿no? Entonces, pensar cómo llamar la atención del espectador para que el relato fluya, ¿no? Y en algún modo haga el recorrido que nosotros pretendemos, cuando puede ser que no lo haga. Entonces me pareció como una evolución muy interesante desde las ideas de Einstein, ¿no? Y aplicado al montaje, y cómo nosotros hoy también, desde la ayuda, el avance tecnológico, que al mismo tiempo nos complica porque nos hace pensar de manera diferente, y entonces uno piensa que está perdiendo el control sobre el relato, está perdiendo el control sobre la edición y sobre el corte, y cómo la idea del corte directamente cambia por completo, porque a veces es simplemente girar una cabeza, pero eso implica que la información esté ahí. Entonces me parece que, de nuevo, como vos decías, esta teoría tan fundamental es
indispensable en este momento para pensar en las nuevas tecnologías con las que estamos trabajando la narrativa, ya directamente con la cuestión de lo inmersivo. No sé si a vos te parece justamente que, es más, me sirve para chequear si vamos por el camino correcto. Pensando de esta manera, un poco edición y montaje en el 360. No sé vos qué pensás al respecto. Yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Es algo que realmente está en el proceso de discusión y de entender cómo se aplica los conceptos de montaje a este tipo de realización, que es totalmente inmersiva. Yo tuve la oportunidad y la gran experiencia de ver la instalación de Iñárritu, Sangre y Arena. Y es algo que yo no sabía por dónde empezar a pensar en lo que yo había vivido, porque es muy fuerte. Bueno, también lo que él proponía como narrativa era muy fuerte. Entonces uno entra en un espacio muy grande, sí, muy, muy grande, media luz, arena en el suelo, uno entra descalzo, deja los zapatos afuera, porque es un grupo de personas que quiere cruzar la frontera para Estados Unidos. Es de noche y estamos en el medio de la acción, de una manera impresionante, porque parece que las personas están juntos. El sonido, que es un sonido fantástico, la fotografía es algo impresionante porque es de un realismo increíble y todo eso nos va creando una sensación muy fuerte. Entonces, ¿qué es el montaje en esto? Si estamos dentro de una situación. Creo que el montaje pasa mucho más por nuestra mirada, ¿no? Lo que vamos a ver y lo que es que dirige nuestra mirada es el sonido. Entonces creo que la clave está en el sonido, más que en la imagen. Cosa que también para Eisenstein era algo fundamental, el sonido, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un momento, y yo que, sí, que soy de cine, que sé cómo, más o menos entiendo cómo se hizo todo esto, en un momento, cuando entré, las personas dicen, no puede caminar para atrás, no puede intentar irse de la situación, porque estamos con una mochila en las espaldas que tiene un cable que permite toda la situación del video y del sonido. Entonces, si uno sale, el cable se desenchufa, ¿no? Y ahí en un momento que empieza el sonido de un helicóptero, de perros, de policía, y las personas empiezan a correr desesperadamente y se cae el lisquito de una madre y uno no sabe, yo no sabía si iba a ayudarla o si me quedaba quieta. Y ahí cuando me doy vuelta, veo la policía atrás de mí con las armas, estas enormes, ¿no? Apuntando y apuntándome a mí. Bueno, yo no sabía lo que hacía, porque digo, no puedo salir, pero al mismo tiempo, idiota, esto no es real, ¿no? Esto es imaginario, esto es una inmersión imaginaria en una situación que fue preparada y me fue ofertada. Es una experiencia muy fuerte, muy fuerte. Pero por otro lado, es una experiencia que va de uno a uno. No es la pantalla de cine donde podemos estar, yo qué sé cuántas personas al mismo tiempo. Entonces es un poco diferente también pensando en cine, ¿no? Pero no deja de ser cine. Para mí, que llame como llame, 360, como quieran llamar, pero para mí no deja de ser cine si uno piensa justamente en la evolución tecnológica de la historia del cine desde su principio hasta el día de hoy. Es parte de la evolución tecnológica. Entonces, el montaje.
Tengo que pensarlo mejor. Todavía no lo pensé, pero estas dos cosas para mí son fundamentales. El sonido, que es el que dirige la mirada, y la mirada propiamente dicha. Porque entonces es a través de la mirada que uno va estructurando la narrativa junto con el sonido. Bueno, y ahí es mucho más una cuestión espacial también, ¿no? Menos temporal, por cuando uno edita una película que está frente a la computadora hoy en día, tenemos la cuestión también temporal, ¿no? De cómo los planos van uno atrás del otro, etcétera, etcétera. Ahí el espacio es el dominante. Entonces hay que pensarlo también de esa manera, espacial y no temporal y espacial como en, digamos, un montaje normal, digamos así, normal, bueno, que es normal, pero bueno, me entienden. Entonces es muy interesante, ¿no? Pero al mismo tiempo es muy complicado. Una sola cosita, porque me pareció re interesante cuando vos decías como que lo que controla la pieza es lo espacial y no lo temporal, cuando parecería como que la materia prima del montaje es el tiempo, ¿no? Y entonces parte de la materia prima, y cómo se empieza a diluir el concepto de duración, ¿no? Tan fuerte. Y ahí creo que hay algo muy interesante como para explorar, cuando vos dices, hay que entenderlo, porque creo que ahí hay una dificultad importante, ¿no? O por lo menos una variación conceptual. Sí, tenés razón, porque en este caso de la inmersión, la duración tiene otra duración. No es la misma duración de una película que está cortada y estructurada con el control del montajista, del director y tal. Aquí la duración es más, está más cerca de la realidad, ¿no? Y no, en fin, no hay cómo cortarla, ¿no? No hay esta cosa, yo muevo las manos porque en mi época de montaje yo trabajaba en la mesa de montaje, cortando. Hoy en día es apretando botones, que ya no lo hago más. Pero sí, es otro concepto importante que hay que estudiarlo bien. Sí, la duración. Has hablado del montaje simultáneo y la idea de la multicapa, ¿sí? Y cuando mencionabas el trabajo de Godard, hablabas de la propuesta de la fragmentación, ¿sí? De la teoría de la fragmentación. El montaje es básicamente, yo siempre he pensado que es el arte de poder transmitir y recoger las grandes emociones y llevárselas al público, es la conexión emocional con el público. Y ahora que tú mencionabas eso, recordé un trabajo que me referenció hace poco a Almir Almas. Almir Almas es un colega nuestro de la Universidad de Sao Paulo que tiene un laboratorio de experimentación muy interesante, y él me habló de una obra que estuve mirando que es muy interesante, que se llama The Line. Es una obra que ganó en Venecia, en el Festival de Venecia el año pasado, y es una obra interactiva, pero ahora que tú mencionabas el trabajo de González Iñárritu, claro, estamos frente a una posibilidad de inmersión muy fuerte, porque casi que el espectador está convirtiéndose tiene un nuevo rol. En esa inmersión, claro, tú eres parte y eres parte de la acción, parte de esa acción, y eso, allí el montaje juega un papel determinante. ¿Cómo haces parte de la acción? Vuelvo a la obra de The Line por una razón, porque esta obra es una obra narrativa fragmentada que combina y que articula, que es muy híbrida, porque es a la vez un videojuego, es una serie, pero es un relato fragmentado. Entonces, mi pregunta diría es, claro que esta es una pregunta, bueno, la pregunta va más hacia allá, hacia cómo el montaje ha permitido que estemos frente, y la tecnología actual, estemos frente a otras formas narrativas. ¿Y cómo ves eso a futuro? Si a futuro vamos a entender que va a haber otro tipo de hibridaciones,
si la serialidad va a permitir, por ejemplo, la mayor interacción de los espectadores, por ejemplo, lo que pasó con Black Mirror, con Bandersnatch, que es la película en la que uno puede guiar un poco el curso de la historia, o como otras películas en las que el espectador termina teniendo una participación mayor. ¿Qué puedo decirte? Vuelvo a la historia del cine. El cine siempre se adaptó a la tecnología o el cine fue atrás de construir una tecnología. Un ejemplo que me parece fundamental, porque fue un cambio importante, fue la cámara 16 milímetros para el documental, que fue un pedido de uno de los más importantes documentalistas de la historia, el francés. Él pidió a Leclerc, que hacía las cámaras cinematográficas, si podía hacer una cámara menor, porque él hacía películas en África. Y las cámaras 35 eran todas muy pesadas. Entonces, él fue a buscar la posibilidad de una tecnología que lo ayudase a producir sus películas, las ideas que él tenía y cómo él quería producir esas películas. Entonces, también hay este juego, ¿no? O mismo cuando pensamos en digamos, en las películas de George Lucas, Star Wars, cómo él inventó una cantidad enorme de softwares, él, en fin, su equipo, las personas, los técnicos, inventaron softwares para traer para la película las ideas de George Lucas, ¿no? Siempre la historia del imaginario que viene y que se transforma en una cierta realidad. También estoy usando la palabra realidad entre comillas, por favor, me entiendan, porque también tenemos la discusión de lo que es realidad. Entonces también, ¿no? La posibilidad de la tecnología adaptarse a la realización cinematográfica, videográfica, en fin, los games, para poder contar sus historias. Entonces, lo que va a pasar en el futuro, Javier, yo te digo sinceramente, no puedo saber, ¿no? Los avances están ahí. La tecnología cada día cambia y nos presenta cosas nuevas. Pero la base de todo, que es la historia, que es contar la historia, narrar la historia, eso se mantiene y siempre se va a mantener, más allá de lo que la tecnología nos va a ofertar para, en fin, producir esas historias, ¿no? Se está buscando que el espectador haga una interacción, ¿no?, con las obras, ¿no? El 360 es eso, es interacción absoluta del espectador con la obra, ¿no? Pero al mismo tiempo, si uno piensa en cómo se desarrolló, y la pandemia nos ayudó bastante en eso, acostumbrarnos a ver películas en casa, mismo que las pantallas sean grandes, nunca van a ser tan grandes como en la sala de cine. Pero hay una nueva relación también del espectador con la exhibición, porque uno está en otro espacio, uno tiene la posibilidad de parar, de ir a la cocina, de tomar agua, de comer algo, volver. Es una nueva forma de ver, pero la historia está ahí presente, siempre. Y mismo en el 360, en Iñárritu, en todas las experiencias que están en los games ahí, las historias están ahí, ¿no? Entonces, yo diría eso. Sí. Lo que es el desarrollo de historias en imágenes y sonidos, de cualquier que sea la manera, con cualquier que sea la tecnología, eso se va a mantener. Ahora, exactamente cómo va a ser la relación con el espectador, a cada momento eso puede cambiar o no, o puede volver de repente todo para atrás, porque el cine con
en las salas de cine, en las pantallas grandes, eso yo particularmente pienso que no va a dejar de existir, porque también es una acción social, ¿no? Salir de casa, ir al cine, encontrarse con otras personas, estar ahí en un grupo específico, mirando toda la misma película, sintiendo cosas diferentes, es un acto social, ¿no? Es como ir a una exposición, a un teatro, entonces es algo que no va a dejar de existir. Ahora, ¿cómo este cine va a ser en el futuro? Ustedes se acuerdan en la historia también, ya pasamos por los cines, y todavía hasta hoy hay los cines 3D, que hay que poner las gafas, el CinemaScope, ¿no? Con la tela enorme, que uno tenía que estar así todo el tiempo para poder ver toda la imagen. En fin, muchas cosas ya se hicieron, pero siempre se vuelve a la pantalla, ¿no? Con su tradición. Además, recién ella acaba de tocar otro punto clave, me parece, hoy en día, que es incorporar la narrativa audiovisual en el videojuego, ¿no? Ya el desarrollo técnico-tecnológico para el videojuego es muy, muy grande y, como siempre, creo que donde empieza a fallar es la narrativa, ¿no? Sostener el relato. Y eso es algo también que estamos experimentando, porque además hace que la narrativa del videojuego sea una narrativa bifurcada, donde tenés que retomar la narración porque el personaje hizo diferentes misiones, y eso es algo que también estamos experimentando un montón como experiencia de montaje o de edición, la narrativa bifurcada del videojuego, que me parece que viene muy de la mano en esta trayectoria teórica, ¿no? que vos venís planteando. Lo que me espanta es ver a mis nietos haciendo, ¿no? Jugando los videojuegos con una facilidad que yo no tendría. A veces yo paro y digo, pero ¿qué estás haciendo ahora? ¿Por qué vas para allá? ¿Lo que te interesó allá? ¿Qué historia querés encontrar allá? Entonces ellos hablan y cuentan y ellos estructuran su propia historia. Más allá de lo que están viendo, ellos también participan y hacen su propia historia. Entonces hay una relación muy directa y de una cierta manera inmersiva, mismo que no sea la inmersión total, pero ellos se ponen estas cosas, ¿no? Los audífonos, y no ven más nada alrededor. Y van construyendo la historia junto, eso que es muy interesante también en el gaming, ¿no? Que da esa libertad. Pero igual, da esa libertad, pero al final ellos tienen que llegar a donde el gaming determinó que tienen que llegar. Una pregunta adicional, y es si la idea de la teoría del montaje simultáneo y multicapa tendría mucho que ver con pues no es que sea tan contemporáneo, pero sí hay una especie de boom de series, de relatos, de obras cinematográficas y audiovisuales donde se está trastocando mucho la relación tiempo-espacio. Eso que hablabas tú de la linealidad, por ejemplo, esa serie del hombre, de Man in the High Castle, que es una serie de televisión que ha tenido como un impacto fuerte, porque viaja o sea, son 3 tiempos simultáneos, se viaja en el tiempo, se va hacia adelante, se devuelve. Esa serie de películas a modo de puzzle, de rompecabezas, donde el espectador tiene que estar muy atento, y creo que tiene que ver mucho con una idea, por un lado, de un relato en la que el espectador tiene que estar mucho más concentrado y mucho más atento, pero además mucho más próximo tal vez a una generación de una cultura digital más fuerte, ¿no? ¿Qué piensas tú frente a eso? Y tal vez Einstein estaría allí. Lo que yo decía de la capacidad que tiene nuestra mente, ¿no? De ver varias cosas al mismo tiempo, tanto temporalmente cuanto espacialmente, pero nosotros hacemos un foco en lo que nos interesa en ese momento en función de alguna cosa, ¿no? Entonces nosotros tenemos esa capacidad de estar viendo varias cosas y bueno, aquí me voy a remitir, no vamos a entrar en eso, pero igual, de alguna manera, es interesante remitirse al sueño, ¿no?
Cuando soñamos, nosotros hacemos eso, ¿no? De estar paseando por varias historias, por varios espacios, por varios tiempos. Y creo que de una cierta manera estas series de televisión o mismo algunas películas intentan traer esa estructura de sueño y que solo se puede organizar y transformar en algo concreto a través del montaje. Entonces, sí, creo que Eisenstein, no quiero decir que es el más importante del mundo, pero él está en fin, sus ideas pasan ahí por varios niveles y varias cosas. Creo que en verdad es un poco la concretización de lo que nosotros hacemos con nuestra mente y es algo que de una cierta manera la neurociencia se está estudiando. Es interesante también pensar un poco, aproximarse un poco de las neurociencias. No pude ver, no me acuerdo ya por qué, pero hubo una conferencia, un seminario de una institución de neurociencias que discutieron la relación de la neurociencia con el cine, porque es eso, el montaje pasa por la cuestión de las sensaciones, del pensamiento, de la emoción y de la razón también. Ahí tenemos a Brecht, ¿no? La otra punta, Eisenstein de un lado y Brecht del otro. Yo soy de otra área, como ustedes saben, soy de diseño, pero me abre mucho pues, el pensamiento, no para ahorita, sino para futuro, en el tema de lo que hablaste de la tecnología, es decir, cómo y llevarlo, digamos, a las prácticas. O sea, pues a mí lo que me importan son las prácticas sociomateriales, que finalmente implican esa relación entre pues, lo que hacemos, pero que lo que hacemos o la forma rutinaria de hacer algo está totalmente, digamos, dependiente de los objetos y de los espacios en los cuales estamos. Es decir, no hay prácticas sociales, es una tautología, lo que hay son prácticas sociomateriales. Entonces, si hablamos del cine como práctica sociomaterial, ¿sí? Y todos estos cambios que se dan, como por ejemplo, el 360 o en los videojuegos y eso, bueno, ese es un tema que para mí sería muy interesante de discutir y de analizar, e inclusive pues con el otro área que es la que yo manejo, que es la ergonomía, cuando tú te fuiste a la parte de neurociencias y todo lo que nosotros lo que estudiamos son interacciones entre seres humanos y el resto de elementos de un sistema. Entonces, llevado al cine y a esas posibilidades, pero bueno, me extendería mucho acá, pero pues no son preguntas propiamente, pero sí son, como flashazos que, sí, de conexión que creo que deberíamos explorar. Sí, creo que estamos en una área, en fin, como vos decís, la cuestión sociomaterial es fundamental, ¿no? Para que tengamos para que nuestras ideas, nuestros pensamientos tengan una concretud, ¿no? Que, en fin, que no queden solo, ¿no?, en el aire, ¿no? Hasta este momento, hasta hace unas 2 décadas, el cine pues era el paraguas con el cual nosotros nos pensábamos lo visual. Y ahora es la audiovisualidad y el cine hace parte de la audiovisualidad, la subjetividad o las nuevas subjetividades, si se quiere. Entonces, pensando en eso, yo quisiera finalmente, si es posible, expandir eso a un concepto que nosotros en análisis textual con el maestro Jesús González Requena pensamos como escritura, María Dora. O sea, porque yo escuchándote hablar y pues todos estos autores famosos que desde Eisenstein hasta Peter Greenaway y a Iñárritu, uno lo que piensa es en escrituras, o sea, ya el montaje se volvió escrituras, que es el pensamiento mismo desde puntos de vista de esa materialización. No, estoy totalmente de acuerdo, creo que
la idea de escritura es amplia lo suficiente para hablar de historia, de narrativa, ¿no? Y audiovisual es sin duda. Es que yo hablo cine todavía por mi edad y por la tradición que tengo, ¿no? Que es cine, me formé en cine, es cine. Pero sin duda el cine hoy tiene que tener un entendimiento más amplio, porque, en fin, todo esto también lo que estamos hablando, y que yo digo que para mí es cine, game es cine, 360 es cine, todo es cine, pero en verdad sí puedo decir, todo es audiovisual, sin duda ninguna. Yo me río mucho porque cuando yo era joven, no existía nada de estas tecnologías. El audiovisual era los slides, las fotografías en positivo, con una maquinita que uno ponía todas en una, no sé cómo se dice, un carrusel, decimos nosotros, no sé. Y una grabadora con sonido. Entonces íbamos mostrando una fotografía atrás de la otra, el sonido, la grabadora tocando, y este era el audiovisual. Cuando empezó esta ruptura, digamos, de límites entre cine, televisión, video, principalmente con la entrada del video, ¿no? Y después, bueno, hoy en día se hace la tecnología para hacer televisión, para hacer programas para televisión y para hacer cine, es exactamente la misma. Entonces se trajo de nuevo el concepto de audiovisual para intentar abarcar todo esto. Yo demoré un tiempo para usar ese concepto de audiovisual y como ven hasta hoy, todavía yo hablo mucho más de cine que de audiovisual, pero sin duda ninguna es algo que no, hay que tener claro que el concepto abarcador hoy es el audiovisual y no el cine. Pero yo todavía una vez me peleé con unos colegas del departamento porque estábamos cambiando el nombre de nuestro curso y yo quería a la francesa, que es cine y audiovisual, porque cine es matriz, entonces el audiovisual viene después. Entonces yo quería cine audiovisual. Nos peleamos y yo no gané. En nuestro curso hoy se llama Curso Superior de Audiovisual. La palabra cine desapareció, pero está en los programas de las disciplinas, no hay duda ninguna. Entonces, sí, en relación a la cuestión del audiovisual estoy totalmente de acuerdo y también en la idea de trabajar con el concepto de escritura, porque sí, es un concepto que es más amplio y que puede sí abarcar, en fin, todas estas nuevas formas, digamos, de narrar, de contar las historias. Pero hay una cosa que no se puede olvidar nunca. Todo esto que producimos tiene un objetivo, tiene un espectador. Esto va a ser visto, ¿no? Y hay que pensar en el espectador también. Entonces, sí, uno sale a partir de su punto de vista, de su filosofía, de su conocimiento, de sus gustos, pero hay que mirar para dónde va todo esto. Entonces, la relación realizador digo en términos generales, ¿ok? Y espectador no se puede olvidar. Y Eisenstein ya lo decía, ¿no? Que en el caso de Eisenstein decía que una obra cinematográfica, una obra solo se configura como obra en el momento que es vista por
los espectadores. Entonces, eso no se puede olvidar. Entonces, lo que la persona habla de un punto de vista, de una filosofía, de una postura, sí, pero por favor no se olvide que todo esto va a ser visto, va a ser leído, va a ser absorbido por un espectador. Y al pensar en ese espectador, ese punto de vista único puede ser que tenga que ampliarse un poco. Muchísimas gracias de verdad por tu Gracias a ustedes. participación, muy elocuente. Un abrazo y creo que agradecemos la participación de todos y todas. Muy gentil. Un abrazo, María Dora, y gracias por tus Muchas aportes. gracias. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias.